La primera vez que morí, no fue un accidente. Fue un cálculo. Una ejecución silenciosa orquestada por el hombre que juró amarme. Estaba en el momento más vulnerable de mi vida, dando a luz a nuestra hija, cuando sentí el frío de la traición. El veneno no estaba en la aguja, estaba en sus ojos, justo antes de que se apagaran las luces. Escuché su voz por última vez. Lo siento, Elena, pero el precio de la cuna era tu silencio. El monitor se quedó plano. Y entonces, todo se detuvo. Pero si Ricardo creyó que la muerte era mi final, no entendió nada. La muerte fue solo el prólogo. Esta es una historia sobre cómo la traición puede reescribir un alma. Si valoras la justicia, dale me gusta y suscríbete, porque la caída de este hombre será épica. Mi nombre es Elena. Fui una ingenua, fui una esposa devota. Y después de mi muerte, me convertí en la peor pesadilla de un asesino. Esta es la crónica de un matrimonio perfecto que escondía un plan maestro de asesinato, y de mi regreso, no para recuperar mi vida, sino para desmantelar la suya. Ricardo no era solo mi marido, era mi salvador, mi cuento de hadas. Yo, una bibliotecaria de barrio con sueños modestos. Él, un magnate inmobiliario con el mundo a sus pies. Nuestra boda fue el evento del año. Éramos la pareja dorada. El romance improbable que confirmaba que el amor verdadero podía superar cualquier barrera social. O eso creía yo. Mi error fatal fue confundir la posesión con el amor. Ricardo era un hombre de herencias, de linajes impecables. Su familia tenía un fideicomiso antiguo, una vasta fortuna vinculada a la continuidad de su apellido. Y, crucialmente, a la supervivencia de su cónyuge hasta el nacimiento de un heredero directo. Si el cónyuge moría antes del parto, la herencia se dividía en partes iguales entre ciertos parientes lejanos. Si la cónyuge moría después del parto y la fortuna se consolidaba bajo su nombre y el del bebé, él obtenía control total, sin las molestas restricciones de un matrimonio. Cuando quedé embarazada, la presión se disparó. Ricardo se volvió obsesivamente protector, pero de una manera que ahora sé que era vigilancia. Me obligó a firmar documentos legales complejos, asegurando que, en caso de cualquier tragedia, él sería el único administrador de la herencia de nuestra hija hasta su mayoría de edad. Yo, cegada por el amor y las hormonas, firmé sin leer la letra pequeña, confiando ciegamente. El día del parto llegó. Fue una cesárea programada. Estaba nerviosa, pero extasiada. Ricardo estaba allí, sonriendo, tomándome la mano. Recuerdo el olor a antiséptico y la luz brillante sobre mí. El anestesiólogo, un hombre de confianza de la familia que yo nunca había visto, me puso la epidural. Todo iba bien. Escuché el llanto de mi hija, un sonido glorioso que me inundó de alivio y amor. Nos mostraron a la pequeña, perfecta, y luego me prepararon para el cierre. Fue en ese momento de relajación, cuando mi cuerpo estaba exhausto y mi mente flotaba en la euforia maternal, que Ricardo se inclinó. Susurró, no palabras de amor, sino la frase más fría que he escuchado. Lo siento, Elena, pero el precio de la cuna era tu silencio. No puedo arriesgarme a que pidas la mitad. Sentí un pinchazo agudo, no en mi espalda, sino en mi vena del brazo. No era un medicamento de rutina, era un agente paralizante o un cóctel que simulaba una embolia masiva. Mi corazón se aceleró, mi pecho se cerró. Intenté gritar, pero mi garganta no respondía. Vi el terror en los ojos de la enfermera y la indiferencia calculada en los ojos del anestesiólogo, que rápidamente revisó el monitor y declaró la emergencia. Mi último recuerdo consciente fue la cara de Ricardo, ahora sin la máscara de amor, solo pura ambición, mientras los médicos me rodeaban. El sonido de la alarma cardíaca se convirtió en un pitido largo y constante. Estaba muerta. Clínicamente, legalmente, muerta. Pero no me fui. Mi alma, o mi conciencia, regresó. Desperté semanas después en una habitación privada de hospital, respirando con la ayuda de máquinas. Nadie lo sabía. Estaba en un estado de coma profundo, pero mi mente estaba activa, despierta y terriblemente lúcida. Los médicos lo llamaron síndrome de enclaustramiento parcial. Mi cuerpo no respondía a mis órdenes, pero podía oír, sentir y, lo más importante, planear. Y escuché todo. Escuché a Ricardo, 2 días después,
hablando con su abogado sobre la triste, pero oportuna, muerte de su esposa, celebrando que el fideicomiso se había consolidado. Me llamó peón útil y se quejó del costo de sobornar al anestesiólogo y manipular el informe forense. Escuché cómo mi hija, a la que llamaron Isabel, ya era su herramienta para el poder absoluto. El dolor de la traición superó el dolor físico de mi cuerpo destrozado. En esa habitación silenciosa, bajo la fachada de una mujer al borde de la muerte, hice un juramento que resonó solo en mi cabeza. Ricardo pagaría. No con dinero, sino con cada fragmento de la vida que había robado. Juré que lo haría arrodillarse. Mi recuperación fue un acto de teatro lento y tortuoso. Primero, un dedo, luego un parpadeo. Cuando finalmente pude hablar, fingí una amnesia parcial selectiva. Recordaba a Ricardo como mi marido, pero el trauma del parto y los detalles de los meses previos estaban convenientemente borrados. Esto lo relajó. Pensó que su secreto estaba seguro. Pasaron 3 años. 3 años en los que me convertí en la sombra de mí misma, la viuda valiente que luchaba por recuperarse. Ricardo me controlaba, pero yo lo observaba. Me infiltré en sus finanzas bajo la excusa de ayudar en el negocio familiar para mantenerme ocupada. Descubrí una red de corrupción, fraudes con los activos del fideicomiso y transferencias ilegales. Él era brillante, pero arrogante. Dejaba rastros digitales que un cerebro dañado como yo podía seguir sin levantar sospechas. Mi plan era simple: no matarlo. Matarlo era un alivio. Mi venganza era despojarlo de lo que más amaba: su reputación, su poder y su intocable linaje. Contacté, en secreto, a un detective privado de confianza, usando fondos que había desviado de una cuenta secundaria. La misión: encontrar al anestesiólogo, el doctor Torres. Torres era el eslabón débil. Ricardo lo había pagado bien, pero Torres vivía con miedo. El detective lo encontró en Sudamérica. Yo, fingiendo un viaje de terapia y descanso, viajé a encontrarme con Torres. Le presenté las pruebas que tenía: grabaciones de Ricardo haciendo transferencias a su cuenta y extractos del informe forense original que yo había recuperado del hospital antes de que fuera archivado. Le di una opción: o testificaba contra Ricardo, obteniendo inmunidad y una nueva vida segura, o yo lo entregaba a las autoridades, asegurando que arrastrara a Ricardo con él. La elección fue fácil para el doctor asustado. El momento de la verdad llegó en el 10º aniversario de la compañía de Ricardo. Era una gala de caridad ostentosa, llena de inversores, políticos y la élite social. Yo estaba allí, vestida de rojo intenso por primera vez desde mi muerte, no de luto, sino de guerra. Ricardo estaba en el escenario, dando un discurso sobre la integridad y la importancia de la familia. Sostuve el micrófono que me habían dado para presentar un cheque benéfico. «Gracias, Ricardo», dije, mi voz fuerte y clara. «Tu discurso sobre integridad es profundamente conmovedor». Pero antes de continuar con esta noche de celebración, hay un pequeño asunto familiar que debemos resolver. La multitud se quedó en silencio. Ricardo me miró, pálido, pero manteniendo la sonrisa forzada. Hace 3 años casi muero en la sala de partos. Pero lo que no sabían es que, antes de que mi corazón se detuviera, escuché la verdad. No fue un fallo médico, fue un asesinato premeditado para asegurar tu control total sobre la fortuna familiar. La sala estalló en murmullos. Ricardo intentó acercarse, pero los guardias de seguridad que yo había contratado previamente lo detuvieron sutilmente. «Ricardo, ¿recuerdas al doctor Torres, el anestesiólogo que te ayudó a encubrir el agente paralizante? Está aquí esta noche». El doctor Torres entró por la puerta lateral, custodiado, y la pantalla gigante detrás de Ricardo, destinada a mostrar diapositivas de la compañía, se iluminó con una grabación. La confesión detallada de Torres, explicando el soborno, el agente inyectado y la manipulación de los registros. El pánico se apoderó de Ricardo. Su máscara se rompió. Gritó mi nombre, intentando desesperadamente detener la grabación, pero ya era demasiado tarde. Mientras la policía entraba discretamente por las puertas laterales, yo revelé la evidencia final: todos los documentos financieros que probaban el fraude multimillonario que él había perpetrado usando el fideicomiso de Isabel. Lo vi caer, no solo físicamente cuando los oficiales lo esposaron, sino espiritualmente. Su imperio, su reputación, su libertad,
Todo se esfumó en segundos. Mientras lo arrastraban, con los flashes de las cámaras explotando a su alrededor, se giró hacia mí, con una mirada de odio absoluto. Me acerqué. Mi venganza no estaba completa hasta que él entendiera. Me arrodillé frente a él, no en sumisión, sino para ponerme a su altura. Me quitaste la vida de esposa, pero me diste la fuerza de un fantasma. Yo juré que pagarías de rodillas, Ricardo, y ahora lo has perdido todo. Me levanté. Él era escombros, yo era libre. La venganza es un plato que se sirve frío, y a veces la forma más efectiva de justicia no es la violencia, sino la verdad expuesta al sol. Ricardo quería mi silencio. Lo que obtuvo fue una voz que gritó su traición en el escenario más grande. La lección es simple. Nunca subestimes a una mujer que ha visto la muerte y ha regresado con una promesa. Si te gustó esta historia de resurrección y justicia, comenta abajo qué crees que le deparará el futuro a Isabel y a Elena. Nos vemos en el próximo video.